Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Bienvenido a Profundidad de Campos, aquí en el canal del Senado de la República de Chile. Tenemos un invitado de una región muy trascendente en nuestro país en todo sentido. Aquí está la ficha de presentación. Senador Juan Ignacio Latorre, representante de la región de Valparaíso, militante del partido Frente Amplio, psicólogo y académico, 46 años, siendo una de las voces más reconocidas del oficialismo en la Cámara Alta, especialmente en áreas como educación y medio ambiente. Esta temporada integra las comisiones de Relaciones Exteriores, Zonas Extremas y la especial mixta de presupuestos. Bueno, estamos en una nueva sesión de Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República. Vamos a conversar con un senador que es primera vez que se ingresa al Parlamento y ya lo hemos comentado en otras sesiones por la región de Valparaíso, el senador Juan Ignacio Latorre Rivero. ¿Cómo está, senador? Hola Sergio, muchas gracias por la invitación, un gusto conversar con usted. Bueno, en la presentación ahí estuvimos contando que formaba parte, entre otras comisiones, en la de Relaciones Exteriores. Por Dios que ha hecho ruido la situación de Venezuela a partir de la elección con una complicación extraordinaria. ¿Cuál es la visión que tiene usted con respecto a ese episodio en nuestra política sudamericana o latinoamericana, como quiera? Sí, la verdad es que ha sido muy complejo. Tuvimos una sesión reservada con el embajador Jaime Gazmuri, también con la subsecretaria Gloria de la Fuente los últimos días. Y yo comparto y apoyo la posición que tiene el presidente Boric. Creo que fue el primer presidente en la región en exigir transparencia en los resultados. Y esto hay que decirlo, yo no conocía el detalle del sistema electoral venezolano, que es muy fiable el sistema en sí mismo. Lo que pasa es que posterior a la elección, es decir, un voto electrónico que te arroja una papeleta y toda una serie de procedimientos que la comunidad internacional, los técnicos de oposición y de la comunidad internacional que se dedican a los temas de democracia y sistemas electorales, dicen que funciona muy bien. El problema es que las actas, las papeletas, no las han subido a la plataforma informática y por tanto no las han transparentado, pero la papeleta es fidedigna. Por tanto, lo que se presume es que hubo fraude electoral y todo esto en un contexto de un régimen, ¿no?, autoritario, una deriva dictatorial que ha tenido el régimen de Maduro, con violación a los derechos humanos, con persecución a la oposición política, con detenciones arbitrarias, con represión, una crisis social, política profunda y que ha tenido una oleada migratoria sin precedentes en nuestra región, de más de 7 millones de personas, 8 se estima, con cerca de 800.000 venezolanos en Chile. Chile es el país con mayor carga de migración venezolana en el mundo en proporción a nuestra población. No somos el país que tiene más venezolanos, porque es Colombia el que tiene más venezolanos, pero en proporción a la población somos el país con la mayor carga de migración venezolana. Por tanto, junto con compartir esa posición, también me interesa la salida. ¿Cuál es la salida, no? Y ahí creo que la gestión que están teniendo algunos países como Brasil, como Colombia, como México, como Estados Unidos incluso, de una mediación útil entre régimen y oposición podría dar las pistas de una salida pacífica, una transición a la democracia y ojalá desescalar el conflicto. Ahora Maduro se considera ganador de las elecciones y cuenta con el apoyo y la lealtad de las Fuerzas Armadas, y eso es un dato importante. No es menor, es parte de lo que analizamos en la Comisión de Relaciones Exteriores. Es un enigma lo que ocurre ahí con las Fuerzas Armadas a nivel de su jerarquía y sus bases. Tienen una doctrina, además, que han venido forjando a lo largo de todo el proceso del chavismo en adelante, digamos, ¿no? En donde las Fuerzas Armadas han mantenido una posición, por ejemplo, de no reprimir al pueblo, eh, porque esa tarea queda en manos de la policía militarizada, ¿no?, pero no de las Fuerzas Armadas. Y como dice usted, hasta ahora cuenta con el régimen, el apoyo al régimen de Maduro, por tanto es un actor relevante. Y a nivel internacional es un problema geopolítico también, porque está China. China salió a respaldar a Maduro, Y Rusia también. Rusia también, y está Estados Unidos, que tiene la necesidad, ¿no?, pragmática del petróleo, tiene el interés petrolero, también le preocupa la oleada migratoria y por tanto también anduvo
dando un paso atrás respecto a la posición original. Todos pensábamos que iba a salir a proclamar prácticamente a González, a Edmundo González, y más bien Estados Unidos está en esta lógica pragmática de buscar una negociación pactada entre el gobierno y oposición. Ahora, hay esquirlas de esta situación conflictiva al interior de la coalición de gobierno, que el Partido Comunista tiene una visión distinta a la que tiene el Frente Amplio y el socialismo democrático. Sin duda, y esa posición no es nueva, esa diferencia, la hemos tenido hace mucho tiempo, y en esto creo que hay un principio que hay que ponerlo sobre la mesa, que la política internacional la conduce el presidente de la República. Entonces, por más que haya diferencia de un partido de la coalición, acá la posición del presidente es clara y es lo que prevalece, más allá del debate interno que pueda tener el PC, que por lo demás hay un debate interno donde hay distintas opiniones. Lo que pasa es que la posición oficial que ha salido del PC es de respaldo a las elecciones y al resultado que da ganador a Maduro, pero es público y es sabido que el PC está en una reflexión interna también sobre su apoyo al régimen de Maduro. Ahora, los ministros que forman parte del gabinete están en la posición del presidente de la República. Me refiero a la ministra vocera, la ministra Jara de la cartera de Trabajo, no sé, Cataldo de Educación. el ministro de Educación. Están en la postura del jefe de Estado que maneja las relaciones internacionales y apoyan también esta interpelación que hace para que se transparenten los resultados. Sin duda, es que yo creo que si eres ministro de Estado, además, yo creo que hay una reflexión previa, Sergio. Yo no soy partidario de importar el conflicto, un conflicto que ya es suficientemente grave a nivel internacional, al interior de la alianza de gobierno, o sea, que las diferencias se procesen adentro, pero que no sea un tema de romper relaciones o echar a un partido de la alianza de gobierno. Inscribimos hace muy poco tiempo pacto electoral, todo el oficialismo, desde la DC al PC, para las alcaldías, hay pacto de gobernadores, hay pacto de concejalía, etc. Por tanto, yo no soy partidario de traer ese conflicto internacional a la alianza de gobierno y menos aún al gabinete. Yo creo que eso, los ministros tienen que estar enfocados en su tarea. La ministra Jara está enfocada en la reforma de pensiones, la ministra Vallejo parte del comité político y vocera, para qué decir Cataldo con educación, y qué van a estar, más allá de que sea parte de sus agendas, que van a estar opinando sobre la situación de Venezuela. Yo creo que no es en mi opinión, no es lo que deben centrarse en sus tareas de ministros y ministras de Estado. Ahora, a propósito de la ministra Jara que usted mencionaba por la preocupación del sistema de pensiones, hay un acuerdo en el Senado y uno dice, bueno, ¿es dilatar el problema para encontrar una solución o es la vía que va a permitir finalmente hallar el camino que mejore las pensiones de las chilenas y los chilenos? Yo me inclino por una posición más optimista de mirar el vaso medio lleno, ¿no? De que esta fue un acuerdo para destrabar un proyecto que estaba muy trancado. Yo creo que como Parlamento dimos un triste espectáculo en términos de este tironeo, este gallito entre gobierno y oposición, de que cuándo se va a votar la idea de legislar, lo cual es recién el primer paso. Para quienes nos están escuchando, sabemos que el trámite legislativo tiene primero aprobar la idea de legislar en la comisión, luego en la sala, después se abre un periodo de indicación. Entonces, lo que se aprobó acá en el Senado y el acuerdo al que se llega es destrabar para que la comisión, tanto de Trabajo como de Hacienda, puedan discutir en general y particular en la comisión y lo despachen además con un cronograma que llega hasta fin de año y luego venga a la sala ya listo y que cada cual, cada senador, senadora, votemos de cara a la ciudadanía en conciencia, mirando el proyecto y el trabajo que se ha hecho en las comisiones y de cara a la gente. Yo creo que la gente en Chile lleva más de 10 años esperando una reforma de pensiones. Este proyecto lleva 21 meses en el Congreso, si uno suma la Cámara de Diputados más el Senado. El debate ya está sobre la mesa. Correcto. Andan las minutas de la Asociación de FP circulando, ¿no? Defendiendo su negocio, su interés. Pero acá el foco tiene que ser en cómo mejoramos las pensiones a la gente hoy, no en 30 años más, y cómo regulamos una industria que ha ganado plata, bolsillo lleno, digamos, los últimos 40 años, pero que está entregando pensiones de miseria a mucha gente. Ahora, la Asociación de AFP, a través de su representante, ha dicho que una minuta es parte del debate democrático. ¿Usted coincide con eso o no? A ver, la asociación de FP, y ahí ellos hacen una especie de trampa. ¿En qué sentido? En que las AFP tienen prohibido por ley participar de campañas publicitarias a favor o en contra de una política pública. La AFP como tal, y menos con la plata de los afiliados de las comisiones. Pero está en una asociación. Pero crean la asociación de AFP
entonces con eso se burla la ley de alguna manera, no hacen nada ilegal, cumplen con la ley porque no les impide a la asociación, pero todos sabemos que cada AFP pone plata ahí y hacen campañas multimillonarias, publicitarias, por radio, por redes sociales, etc. Y estas minutas son parte de su interés de defender su negocio, son la influencia que tienen. Ahora, es un actor más, muy relevante, muy poderoso, y que yo espero que la derecha chilena logre diferenciarse de la posición de la FP. Mira, el gobierno para llegar a acuerdos ha cedido. Parte con un proyecto y hoy día está concediendo puntos, ¿no? Para buscar un acuerdo en seguridad social, pero que mejore las pensiones. La derecha no se ha movido, pero un centímetro ahora. Lo único que hicieron es, ya, destrabemos esto para que hagamos una discusión en general y particular. Pero, ¿cuándo le van a pegar un poquito o tocar un poquito los intereses a una industria que además es de las industrias, si uno mira todas las encuestas de opinión entre la ISAPRE y la FP, las más desprestigiadas del país? Entonces, cuando hablamos de seguridad social, lo moderno, si uno mira la experiencia comparada, es que existan sistemas mixtos, sistemas públicos que combinen con lo privado, pero que tengan legitimidad social. Y la AFP no cuentan con aquello. Es un sistema extremo en Chile, impuesto en dictadura, además, sin debate democrático. Entonces mi llamado a la derecha, a mis colegas de derecha, es que se diferencien de las minutas de la AFP y puedan, de cara a la gente, ¿no? De cara a los adultos mayores, legislar pensando en el bien común para adelante en nuestro país. Tenemos una invitada o invitado, no sé quién va a ser, que quiere hacerle una pregunta. Vamos a ver en la pantalla de qué se trata. Muchos saludos, estimado Sergio. Sé que estás acompañado hoy día del senador Juan Ignacio Latorre. Con Juan Ignacio compartimos la Comisión de Salud y también tenemos un especial interés por los temas medioambientales. Y en ese sentido quería preguntarle, Juan Ignacio, ¿cómo está mirando la situación que se vive en Concón, Quintero y Puchuncaví? Él en estos temas ha puesto mucho énfasis, especialmente en los temas de los planes y las medidas para mitigar este tipo de situaciones. Le quiero preguntar, ahora que se ha decretado una alerta sanitaria porque se han aumentado los casos de salud por, entre comillas, eventos ambientales, cómo evalúa las medidas que se han adoptado, los instrumentos de gestión ambiental que están involucrados y si ve una salida a este tema que están lamentablemente viviendo los habitantes de Concón, Quintero y Puchuncaví. Ahí está la pregunta y el planteamiento de la senadora Ignacio Latorre. Como usted es senador por la región de Valparaíso, sí, así que le viene la pregunta como anillo al dedo. Sí, no, agradezco la pregunta de la senadora Jimena Órdenes, con quien compartimos la Comisión de Medio Ambiente, y ella me apoyó en un proyecto de ley que avanzó pero no ha terminado su tramitación, que tiene que ver con exigir la resolución de calificación ambiental, es decir, que exista evaluación ambiental imparcial a empresas muy antiguas en el cordón. En Chile, esto es una legislación para Chile, pero está muy pensada en el cordón industrial de Quintero, Puchuncaví, Concón, con empresas que son anteriores, que son muy antiguas, anteriores a la institucionalidad ambiental de nuestro país. Por tanto, la Superintendencia de Medio Ambiente dice: yo no puedo fiscalizar esa empresa matriz de alguna manera porque no cuenta con resolución de calificación ambiental. Las nuevas sí, ¿no? Las que son posteriores al año 93, 97 después, sí cuentan, pero ahí hay algo que es básico, que tiene que ver con la fiscalización. Efectivamente hay una alerta sanitaria, porque han habido muchos casos de intoxicación, no al nivel del 2018, que es esa masiva crisis de intoxicación, pero han habido muchos casos, y eso exige que se levanten las alertas más exigentes hoy día, ¿no? A propósito de otro proyecto que también presentamos en Medio Ambiente, que nos acompañaron varios senadores, entiendo que también la senadora Órdenes y la senadora Isabel Allende, que tiene que ver con incorporar estándares ambientales más exigentes en nuestro país, de la OMS, de la Unión Europea, porque los estándares chilenos son más laxos, más débiles que los estándares internacionales para efectivamente los temas de contaminación. Y entonces, cuando hay casos, se levanta la alerta, se declara alerta sanitaria, aumenta la fiscalización a las empresas. Eso puede implicar que hay una paralización parcial o completa, transitoria o permanente de las empresas. Ya cerramos la fundición Ventanas de Codelco, ¿no? Ahí hubo todo un trabajo con Codelco, los sindicatos, pero queda todavía mucho pendiente. Están las termoeléctricas a carbón y lo peor es que a veces no se sabe
hay emisión de gases, emisión de distintos contaminantes, hay casos de síntomas de la gente, de los niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores con síntomas que llegan a los centros de salud, pero no se sabe la fuente exacta, ¿no? Porque hay una combinación probablemente de contaminantes. Entonces no es que haya una empresa que está excediendo la norma, sino que probablemente es una combinación más las condiciones climatológicas las que operan en esa zona. Pero en definitiva todavía nos falta por eh, elevar los estándares ambientales, que se fiscalicen y tomar decisiones de cerrar algunas empresas. Yo no creo que haya que cerrar todo el cordón, como se dice alguna gente, ¿no? Pero sí el ¿Es cerrar... compatible eso? No, yo creo que no, pero sí el cerrar algunas empresas, como por ejemplo lo que ocurrió con la fundición o las termoeléctricas a carbón, en una transición social y ecológica justa. No es de un día para otro, sino que tiene que haber un acuerdo con los trabajadores, con la comunidad, y reemplazar esa energía que es contaminante por energía limpia. Estamos conversando con el senador Juan Ignacio Latorre de la región de Valparaíso, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Senador, hacemos una pausa y volvemos. Muy bien. Usted espérenos, que hay mucho más para conversar aquí en el canal del Senado. Ya estamos de vuelta aquí en la Biblioteca del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso, con un representante de la región, el senador Juan Ignacio Latorre, militante del Frente Amplio. ¿Una nueva época para el Frente Amplio? Sin duda alguna, estamos recién en un proceso de fusión de partidos y movimientos en un solo partido. Nueva directiva nacional, nuevo comité central, una bancada parlamentaria que tiene un peso importante en la Cámara, alcaldías también, estamos con proyecciones de crecimiento a nivel de alcaldías, a nivel de concejales, de cores, por tanto sí, es una nueva etapa, pero con humildad. Yo creo que algunos plantean, hace poco tiempo decían, no, el Frente Amplio murió, o está muerto, decían varios comentaristas en los medios de comunicación, y otros dicen, no, hoy día el Frente Amplio es el partido más grande, el partido del presidente. Bueno, con los pies en la tierra hay que ir avanzando, los proyectos políticos tienen que ser pensados a largo plazo, no solamente en cada elección o en cada coyuntura. ¿Usted fue artífice en alguna medida de esta fusión para transformar a los distintos partidos en una sola colectividad que se llama Frente Amplio? Sí, he Lo había sido... anticipado en una conversación anterior incluso. Lo habíamos conversado con usted, lo planteé en una entrevista, incluso antes de asumir, creo que fue la primera entrevista cuando recién asumí la presidencia del Partido Revolución Democrática, dije que teníamos que avanzar, no le puse fecha, pero teníamos que avanzar en un camino de unidad al interior del Frente Amplio, y eso tenía que ser en un proceso participativo con las bases, y bueno, las cosas se fueron dando al final. Y se fueron resolviendo en los plazos que establecimos, pero sí, yo tengo esa convicción hace harto tiempo. No por, incluso en buenos momentos de Revolución Democrática, nosotros pasamos por una crisis que a mí me tocó enfrentarla también como presidente de partido muy dura, con el tema del caso convenio, pero incluso antes de eso, antes de esa crisis, yo lo planteé como una perspectiva más bien de futuro, en términos de que la fragmentación de las izquierdas aprendiéramos en un proceso de unidad, de consolidación, porque yo estoy convencido que teníamos más similitudes que diferencias para el proyecto político que queremos empujar en Chile. Ya, ¿y hay diferencias para enfrentar el desafío del tren región metropolitana, región de Valparaíso o no hay diferencia? No, en eso yo creo que tuve una conversación hace poco con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, está claro el diseño, está claro el proyecto, hubo un tema con la licitación que unas empresas presentaron una propuesta por sobre el monto, digamos, base, y eso hizo que quedaran fuera, pero retrasó un poquito la licitación, pero en el fondo del proyecto ya está, ya estamos embarcados en ese tramo, o sea, en ese proyecto que creo que es muy relevante, que es muy demandado hace mucho tiempo en la región de Valparaíso, y nada, solo tenemos que esperar quién gana esa licitación y que se cumplan los plazos que están establecidos, pero creo que en eso hay acuerdo. Hay una preocupación que a nivel de país, pero en la región de Valparaíso también se da, dice relación con la seguridad. ¿Ha habido avances? ¿Cuáles son las medidas que faltan para conseguir que la gente se sienta segura, que no tenga desconfianza de andar por las noches en la calle, que lo puedan asaltar en la casa, que el portonazo, que, en fin,
incluso los negocios, de repente aparecen estos famosos abordazos. ¿Usted cree que eso se puede cambiar o no? Sí, yo creo que sí. Hemos estado en una crisis de seguridad muy profunda en nuestro país. De hecho, el Congreso Nacional ha despachado más de 50 proyectos de ley en estos famosos fast track legislativos. Quedan algunos por sacar todavía. Soy un convencido que no todo pasa por la ley tampoco. O sea, hay muchos temas de gestión en seguridad, de prevención, de inteligencia. De inteligencia, para eso es muy importante que se apruebe un proyecto de inteligencia financiera, porque lo que hemos dicho es, junto con perseguir penalmente a quien comete el delito, a quien dispara, asesina a una persona o roba, ¿no? Tienes que ir detrás, si es que hay una banda detrás, una organización criminal, cómo se financia, cómo compran armas, y para eso es muy importante levantar el secreto bancario, por ejemplo, flexibilizarlo, ¿no? Para que exista inteligencia financiera y golpearlos ahí donde les duele. Si al final son organizaciones criminales con fines de lucro, les duele el tema del dinero, ¿no? De golpearlas ahí junto con, insisto, meter preso a quien comete el delito y es responsable de la comisión de delito. Tenemos mucho todavía que avanzar. Ahora en la región, las cifras gruesas, y esto es lo contradictorio, las cifras gruesas, hay una disminución de los delitos más graves, pero la sensación de inseguridad es alta todavía. Entonces ahí tenemos un problema, porque efectivamente la gente tiene temor, pese a que en términos estadísticos, ¿no? Hay cierto control de los delitos más graves, o al menos se quebró el alza que veníamos observando en los últimos años. Entonces, ahí hay mucho que hacer todavía en lo que se llama la prevención situacional del delito y la percepción de seguridad de la ciudadanía. Un ejemplo, Sergio, Casablanca, que es una comuna pequeñita, un alcalde amigo cercano nuestro, Francisco Riquelme, un estudio de la Fundación FES, de la EBER alemana, sobre seguridad de los municipios en Chile, dio que es la primera en la región de Valparaíso en términos de sus equipos de seguridad y las políticas que desarrollan en seguridad, y la gente se siente más segura. No es que no se cometan delitos, sino que hay una percepción porque hay un tejido comunitario y hay una gestión local de la seguridad. Eso hay que replicarlo en más municipios. Obviamente, una comuna pequeñita como Casablanca, en términos poblacionales, no es lo mismo que Viña del Claro. Mar o Valparaíso o Quilpué, ¿no? Pero ese tipo de experiencias son las positivas, digamos, que hay que replicar. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema? Porque el sentido común nos dice que a los malos hay que meterlos en la cárcel, pero la región de Valparaíso, y Valparaíso concretamente, tiene prácticamente el doble de la población que la capacidad carcelaria, 175%. Sí. Entonces, no cuadra esa aspiración de meterlo a todos los malos en la cárcel con la capacidad carcelaria que hay en Valparaíso. Sí, tuvimos una sesión hace poco en el Senado con el ministro Cordero para abordar la crisis carcelaria en nuestro país. Y a propósito de toda esta discusión de que Chile necesita tener cárceles de alta seguridad y dónde se construyen, porque tú le preguntas a la gente, Chile tiene que tener cárceles de alta seguridad para los crimen organizado, para el Tren Aragua, para todas estas bandas que asesinan gente, que secuestran, y todos te van a decir sí. Pero le preguntan, ¿la quieren en su comuna? Y todos te van a decir no. Y todo ese debate que hay sobre Santiago, o etcétera, ¿no? O las cárceles antiguas, como la de Valparaíso, que están sobrepobladas, pero que además tienen que mejorar su infraestructura y para tener condiciones básicas de reinserción. Entonces, hay mucho que hacer en cárceles, lo decía el ministro Cordero, estamos atrasados en esto. Hay informes de la Corte Suprema y del INDH que vienen anunciando esta bomba de tiempo hace rato en nuestro país, y nos está explotando en la cara, porque en el fondo, tú dices, perseguimos penalmente, entran a la cárcel, pasan un tiempo en la cárcel, luego salen y salen peor, con el contagio criminógeno que hay adentro. Entonces, en vez de disminuir la comisión de delito o favorecer la reinserción, estamos reproduciendo la violencia y la delincuencia. Entonces ahí hay que separar, hay que tener cárceles más grandes, nuevas cárceles de alta seguridad, separadas de los primerizos, de los que son con alto compromiso delictual, y condiciones de reinserción con los que se pueda trabajar. Eso es posible, sí, pero implica una planificación a largo plazo más allá de la coyuntura electoral. Y Ya, recursos bueno, también. usted, psicólogo y académico, tiene una visión de esa dimensión, y yo quiero desafiarlo ahora que juguemos un rato, A ver, un ping-pong. Yo le digo un concepto y usted me responde con otro, o con un nombre. Servicios locales de educación. necesario
y una reforma necesaria, sí, una reforma necesaria. Apoyo. ISAPRES. Insostenible, un negocio, una mercantilización de la salud insostenible y necesaria la transformación a la seguridad social. SENAPRED. Crisis, incendio. Estamos lejos todavía de tener una institucionalidad moderna para enfrentar las múltiples emergencias y crisis climáticas, los incendios, terremotos, inundaciones, etc. ¿Y en relación con la ONEMI? Se mejora, pero todavía falta. Ley de glaciares. Bloqueo, lobby de las grandes mineras, muchos años de trámite en el Congreso Nacional. Espero que salga pronto. Proyecto Muelle Barón. Muy importante, lo apoyo. Se destrabó y va a ser un gran aporte a la comuna de Valparaíso. ¿El déficit habitacional se van a lograr las metas? ¿O? Confío en la gestión que está haciendo el ministro Montes. Yo creo que se logra la meta que se propuso el gobierno, pero todavía va a quedar pendiente cerca de la mitad del déficit habitacional. Ahora, si miramos al gobierno del presidente Boric con el ojo olímpico, medalla de bronce, de oro, de plata. Plata, yo creo que plata. Sería muy autocomplaciente decir oro porque es como lo logró todo y siempre un gobierno se propone cosas y quedan cosas pendientes, no lo logra, etcétera, o se cometen errores. Pero creo que ha hecho una buena gestión y va a terminar con un muy buen apoyo popular. Estoy ¿Usted convencido escuchó de eso. hablar de la ley de medios o no? Sí, pues. ¿Y qué opina? Que Chile yo creo que necesita modernizar sobre todo el garantizar el pluralismo mediático sin intervenir editorialmente en los medios, ¿se entiende? Es decir, respetemos el pluralismo, respetemos la línea editorial, pero al mismo tiempo promover que exista medios de comunicación públicos, que exista acceso a la información transparente, plural, democrática, ¿no? Finalmente el derecho es un derecho humano, el derecho a informarse, el acceso a la información y la protección de los periodistas y los trabajadores de la comunicación. Ahora, la experiencia parlamentaria que he tenido en esta primera gestión como senador de la República, región de Valparaíso, ¿le gustaría repetirla en la próxima elección o no? Buena pregunta. Es una reflexión que estoy teniendo en términos personales y también colectiva. A propósito de lo que conversábamos un momento, Sergio, sobre el nuevo partido Frente Amplio. A mí me gusta pensar la política siempre en colectivo, no solo en términos individuales de lo que a mí me gusta o me interesa. Además son 8 años, entonces hay que pensársela bien, es como todo un ciclo de vida, ¿no? De estar los próximos 8 años en este trabajo, en este lugar, en esta gestión. Pero además, insisto, como está recién creado el partido, lo estamos conversando o lo quiero desarrollar y elaborar más con la nueva directiva, el Comité Central, y mi foco hoy día, para este año, 2024, es las municipales, el gobierno regional, y ahí veremos en el fondo, después de octubre, la decisión parlamentaria. Un deseo íntimo para 2024. Un deseo íntimo para el 2024. Que aprobemos la reforma de pensiones, ¿no? Si ya está bueno ya. Tiene un minuto de confianza a partir de ahora, senador. A ver, mi llamado es a la asociación de AFP que se dejen de mandar minutas parlamentarias, que expongan sus puntos de vista de manera pública, que defiendan su negocio, sus intereses, pero sabiendo que la ciudadanía en Chile ya está cansada de ustedes y más de lo mismo no nos sirve. El mundo sabe de seguridad social, los sistemas de pensiones en general son mixtos, combinan lo público con lo privado, pero sobre todo ponen el foco en mejorar las pensiones de las y los jubilados hoy día y no en 25 o 30 años más. Y la propuesta que está sobre la mesa en el Senado toca los intereses de ustedes, de la Asociación de FP, y espero que no hayan parlamentarios que se camiseteen con sus intereses, sino que se camiseteen con el destino y las jubilaciones de las y los adultos mayores y los futuros trabajadores jubilados. Senador Juan Ignacio Latorre, completamos el tiempo, le agradecemos la gentileza de destinar unos minutos para este diálogo y esperamos que, bueno, siga trabajando junto con todo el equipo parlamentario en la tarea que la sociedad les ha encomendado.
Muchas gracias, Sergio. Un gusto nuevamente conversar con usted. A usted también, muchas gracias en esta oportunidad por seguir estos diálogos y conversaciones en profundidad de campos en el canal del Senado de la República de Chile. Carpe diem, será hasta la vista.